Muchas gracias. Vamos a continuar. Por fin tenemos la participación de la primera mujer en esta conferencia y, de hecho, la única, incluido el presentador, demostrando de nuevo la ciencia cómo se sega en ese ámbito. Muchas gracias, por tanto, Rocío Rojas Marco Albert, sevillana, y de sevillana manera, profesora en el grado de Estudios Árabe Islámicos de esta casa, de esta universidad, y en International College of Seville. También ha impartido clases en el grado de Traducción de la Universidad Pablo de Olavide y ha realizado estancias de investigación en la Biblioteca Juan Goytisolo de Tánger y en la Biblioteca General de Tetuán. Es doctora en Literatura y Estética en la Sociedad del Conocimiento por esta universidad. Fue en 2017. Cursó el Máster de Escritura Creativa de la Facultad de Comunicación y es licenciada en Filología Árabe por esta misma universidad. Sin embargo, también hay que resaltar las publicaciones, los ensayos de Mohamed Chukri, publicado en la editorial Zut de Málaga desde el 2021, Tánger, Segunda Patria, publicado en 2018, Carmen Laforet en Tánger, 2015, La Tercera España Transfretrana, publicado en 2012, y Tánger, La Ciudad Internacional. Tánger, como vemos, como punto de interés. Además de, obviamente, otros artículos y capítulos de libros. No te robo más tiempo. Nada, por favor. Gracias, Sergio. Gracias a todos. Y yo voy a ser muy breve porque después de Cristóbal no tiene sentido que yo me extienda mucho más porque creo que prácticamente nos ha hecho el marco histórico para imaginarnos cómo a partir de ahí llegamos nosotros a la jaquetía. De hecho, como decía antes David, mi PowerPoint es de los 90, o sea que yo tengo un PowerPoint mucho más básico de lo que habéis visto y en ciertos momentos sí prefiero mantenerme apegada a mi texto porque sé que si no me voy a ir desviando. Lo que sí quiero aclarar desde el principio es que mi acercamiento a la jaquetía ha sido en un sentido contrario al que Cristóbal nos ha estado planteando, que él se acerca desde la lengua. Yo me he acercado desde mi análisis y mi estudio de la ciudad de Tánger y de la literatura tangerina. Es decir, la literatura, yo trabajé en mi tesis doctoral, como antes decía Sergio, la literatura tangerina escrita en español, desde finales del siglo XIX y durante el siglo XX. Y ahí es donde yo me empecé a encontrar textos en los que de pronto aparecían palabras en jaquetía, no textos completos. Ahora llegaremos a eso. Por tanto, yo abordo el estudio de esta lengua como un elemento de conexión en el estrecho de Gibraltar. A mí me interesa como herramienta de convivencia o de espacio compartido en el estrecho de Gibraltar y en las cuencas del Mediterráneo a partir de la lengua. Como antes decía Cristóbal, esto demuestra que efectivamente este español, lo llamemos como lo llamemos, efectivamente como tú dices, a partir de 1492 o tal, porque hasta ese momento o después incluso ellos creían que hablaban español, efectivamente, lo llamamos yudesmo, lo llamemos como queramos, hace que esa lengua se convierta o la consideremos una lengua vernácula. De hecho, uno de los grandes conflictos, uno de los grandes debates abiertos ahora mismo en Marruecos es la pérdida de hablantes de español, cuando nunca se ha considerado en Marruecos una lengua de colonización frente a lo que se consideraba, por ejemplo, el francés. El español en el norte de Marruecos era una lengua vernácula, era una lengua más de la que se hablaba, sobre todo la que utilizaban, por ejemplo, los pescadores. Los pescadores en el norte de Marruecos con los pescadores de la costa de Cádiz, pues hablaban en ese español mixto, si queremos, que va surgiendo en ese contexto. Por tanto, ese es mi acercamiento. Entonces, a partir de ahí, ¿qué podemos definir como jaquetía? Pues la jaquetía va a ser, yo he puesto ahí, la lengua de la herencia cultural sefardí en Marruecos. Es decir, nos circunscribimos además a un espacio muy concreto. Antes veíamos en el mapa que nos ponía David cómo, dependiendo de la zona de influencia, ¿no?, de la Alemania, si se iba más hacia territorio eslavo, polaco o demás, iba recibiendo influencia. Nosotros vamos a ver ahora cómo eso ocurre, por ejemplo, en la ciudad de Tánger, en unos barrios frente a otros, dependiendo de quién está viviendo en determinados barrios de la ciudad de Tánger, va a hacer que su jaquetía moderna, evidentemente, evolucione de una manera o de otra. Por tanto, vamos a irnos a la reducción mínima de todo lo que hasta ahora hemos visto explicado, ¿no?
También tengo que decir, una de las primeras cosas es que a día de hoy no hay hablantes de jaquetía. Sí, hasta aquí hemos dicho algunos miles, cientos de miles, de jaquetía no hay ninguno. Ninguno como lengua materna, es decir, ya nadie habla la jaquetía. Es verdad que quedan todavía algunas personas en Marruecos, por ejemplo, muy mayores, que bueno, mantienen palabras sueltas. Hace poco, hace 2 o 3 años, murió Rachel Muyal, por ejemplo, que era una de las señoras que todavía mantenía ese deseo de conservar la jaquetía en su ciudad, que era en este caso la ciudad de Tánger. Ella y su grupo de amigas que se reunían 2 tardes a la semana para jugar al bridge, era cuando intentaban hablar lo más posible en jaquetía. O sea, era un ambiente, como veis, que estoy diciendo, realmente reducido. Ellas se llamaban a sí mismas las chicas de oro. Eran las chicas de oro que se reunían para hablar en jaquetía. Entonces, bueno, eso os imagináis, ¿no?, de hasta qué punto de reducción estamos hablando. Y ahora veremos un mapa que creo que tengo por aquí. Sí, en los últimos tiempos se está intentando revitalizar, por lo menos intentar aprenderlo, aunque sea desde un punto de vista teórico, mantener esa lengua, sobre todo basándose en la importancia de su herencia cultural como comunidad, en algunas ciudades de Canadá, en Sudamérica, especialmente en Venezuela, donde sí hay una editorial que incluso está publicando algunas cosas actualmente, y en Israel. Porque, entre otras cosas, la diferencia con otras de las lenguas de las que hemos venido hablando es que la jaquetía se mantuvo como una lengua eminentemente oral prácticamente hasta mitad del siglo XX. Entonces, claro, eso quiere decir, y ahora vamos a verlo, que la literatura escrita en jaquetía es entre 0 y casi nada, es decir, vamos a contar los libros con los dedos de las manos y por supuesto, ni prensa ni nada de nada. Por tanto, claro, por eso decía desde el principio que esto es todo reducir lo que acabamos de ver hasta ahora, pero todo reducido a su mínima expresión. De hecho, nos mantenemos aquí todavía un momento, uno de los últimos trabajos de investigación más extenso, y vais a ver cuáles son las cifras de esa extensión que se han hecho sobre el número de hablantes de jaquetía a día de hoy y cómo esos hablantes se identifican con esa lengua y cómo reaccionan ante escuchar palabras o expresiones en jaquetía, fue un trabajo que hizo en 2019 Terhi Silvola Vendayan, que hizo una investigación con unas encuestas en las que el 92% de los encuestados aseguraban sentir felicidad y sensación de vínculo, de arraigo familiar al escuchar palabras en jaquetía. Pero ella entrevistó a 12 personas. Entonces, claro, es que eso no debería ni considerarse, o sea, no es significativo. Pero eso quiere decir que es que no encontró a lo mejor a más gente, o yo no sé qué espectro decidió analizar, porque eso no lo dice en su trabajo. De hecho, está dando vueltas por internet, vamos, no es difícil encontrarlo, pero claro, las conclusiones son conclusiones que está hablando de que ha entrevistado a 12 personas, pero claro, eso sí, nos pone en proyección al número de hablantes, ¿no?, que tiene ahora mismo esta lengua. Y sus conclusiones se basan prácticamente en que es una lengua que les inspira nostalgia, que les produce tristeza, y una tristeza de un pasado que ellos ni han conocido, porque todos los entrevistados son ya nacidos fuera de Marruecos. Por tanto, que lo que hace es alargar ese sentimiento de desarraigo que desde el principio va a ser el hilo conductor, podríamos decir, de la existencia de esta lengua. Una lengua que va a estar, ¿no?, como hemos titulado este encuentro, en permanente errancia, y que incluso a día de hoy pues, se mantiene en esas circunstancias. Otra cuestión que también es muy interesante y que de hecho es una de las claves para entender por qué llega un momento en que las familias en Marruecos deciden dejar de hablar públicamente la jaquetía y dejar de enseñarla a sus hijos, es porque en su subconsciente, en su imaginario, va a estar siempre vinculado también con el sentimiento de pobreza y con un sentimiento de esa necesidad de estar en constante huida, ¿no?, ese abandono del que decía antes Cristóbal, del oro y la plata, todo eso que se dejó, y por tanto va a estar siempre relacionado con esa
esa idea de mucha pobreza, y eso va a ser algo que, aunque sean en 12 personas que se entrevistan, va a estar constantemente apareciendo como elemento básico para entenderlo. Entonces, a partir de ahí, como decíamos antes, la jaquetía va a ser la lengua que hablasen los judíos expulsados a partir de 1492, que se asientan en Marruecos, especialmente en las ciudades del norte de Marruecos. Aquí aparece en este mapa solo Tánger Tetuán, pero habría que añadir Alcázar-Quibir, Arcila, Ceuta y Melilla, por supuesto, y bueno, la ciudad de Fez, que sí sabemos, ¿no?, que tiene todavía a día de hoy ese barrio de los andalusíes, que eso, pues, gran parte de esa población andalusí que llegó a partir del siglo XV era judía. A este español que traían hay que añadirle las conexiones, y ahora lo iremos viendo un poquito más, con la lengua del Darija marroquí, es decir, el dialecto marroquí que se habla en Marruecos. Por tanto, contacto con el árabe, contacto, por supuesto, con el hebreo, igual por las mismas razones que ya han dicho mis dos compañeros anteriores, por la vinculación con el judaísmo, con la religión. Y en el caso del norte de Marruecos, además va a estar vinculado geográficamente las zonas más al norte, es decir, las que quedan dentro del protectorado español a partir de 1912, pues va a tener más influencia del español contemporáneo, en la zona sur del francés, y como decía antes, en la ciudad de Tánger, además va a tener todavía el añadido de las lenguas de las distintas comunidades de la ciudad internacional durante todo el siglo XX, es decir, francés, griego, inglés, incluso ruso, por la población rusa que habrá en la ciudad de Tánger. Por tanto, va a ser, ¿no?, la lengua de los Megorashim, es decir, de los expulsados, y así se va a conocer en Marruecos unos expulsados que son la minoría de la minoría, porque no se nos puede olvidar, y como también decía antes Cristóbal, que en Marruecos, cuando estos judíos llegan, ya hay una comunidad judía que es población local, desde efectivamente la caída del templo, por tanto, desde la misma época que los había en la península, y que son una población que estaban asimilados y que hablaban darija marroquí. De ahí les llegará a estos Megorashim la influencia del dialecto marroquí que incorporan a su lengua, y que ahora veremos cómo funciona. Yo he traído solo unos ejemplos relacionados con esa influencia porque es bastante interesante. El momento en que estos judíos, estos Megorashim, se dan cuenta, toman conciencia de que lo que ellos están hablando ya no es el español que ellos creían, fue efectivamente a partir de la Guerra de Marruecos, es decir, 1859-1860, cuando llegan a la zona entre Ceuta y Tetuán, toda esta población, soldados españoles, hablando español, efectivamente es cuando estos judíos que creían hablar ese español se dan cuenta que hablan lo que ellos llamaran un mal español, efectivamente, como ya también se ha dicho. Y ahí será el momento en que se empiece a diluir la cohesión y la necesidad de mantener esta lengua. Efectivamente, bueno, por eso decía que desde el principio que íbamos a estar hablando de casos muy similares, ¿no? Un problema de la jaquetía es que, como digo, al ser una lengua que es eminentemente oral, hay escasísimos ejemplos de textos escritos, y los que hay son muy modernos, muy contemporáneos. Uno de sus grandes problemas para su conservación y su existencia, y por tanto su mantenimiento a día de hoy, o su posibilidad de enseñanza, es la normativización de esa lengua. No hay un consenso escrito, no hay un consenso ortográfico, y por tanto, si ni siquiera en su glotónimo existe una decisión, ¿qué más podemos pensar del resto de la lengua? Si se puede encontrar como jaquetía, jaquitía, jaquetía, yaquitía, yaquitilla,
¿De acuerdo? O sea, esto es interminable. De todas estas maneras se puede encontrar llamadas. De hecho, el diccionario de la RAE solo lo da por bueno y así aparece cuando lo escribís en un Word, por ejemplo, siempre te lo da mal, a no ser que pongas Jaquitía, la segunda, con I. Si pones cualquier otro, no te lo da correcto. Pero, bueno, en cambio, los pocos vocabularios que existen y los pocos textos que desde los años aproximadamente 50 que empezaron a publicarse algunos que existen, pues podemos encontrar cualquiera de estos glotónimos indistintamente, ¿no? Bueno, y ahí he hecho una pequeña reunión de todas esas lenguas que van a ir influyendo, como decía, sobre todo a partir de 1860 por contacto, en primer lugar, con el español moderno, ¿no? Podríamos llamarlo, por contacto con esta población y luego con el resto de otras lenguas en función de la zona en la que se encontraran cada uno de estos hablantes. Es así como esta idea de mal español hace que se restrinja todavía más su uso, que se reduzca al mínimo al espacio íntimo del hogar y que se pierda pues, su enseñanza. Esther Ben-Dahan, que actualmente es la coordinadora de actividades culturales de Casa Sefarad Israel, ella es escritora, es novelista. Ella, en sus novelas, su familia hablaba jaquetía como lengua familiar. Ella ya ha escrito en algunos de sus textos que a ella ya no se la enseñaron por estos motivos que estábamos diciendo. Sus padres consideraron que era ya una lengua que no había que enseñarle a los hijos y en cambio a ella le enseñaron francés. Por tanto, efectivamente, como antes también decía Cristóbal, el patrón se repite en este caso igual. Y ella dirá en uno de esos libros que la jaquetía es el habla del que huyeron mis padres. Aquí tenemos claramente, ¿no?, esa idea. No solo ellos, también mis abuelos. Se quedaron en los cajones de nuestra memoria algunas palabras que usábamos con alegría y complicidad. Entonces tenemos exactamente lo mismo escrito por Esther Ben-Dahan que nos estaba diciendo el estudio que se había hecho en 2019, ¿no? Esa idea de vincular la lengua a un recuerdo feliz de una infancia perdida, que al final en estas conciencias de pueblos errantes va a ser una tónica siempre pensar en ese pasado que se queda atrás, en ese pasado que no se les permite mantener y que ellos utilizarán con el arraigo de la lengua. Bueno, en el caso de Marruecos, además, la desaparición ha sido constante pero sostenida, sobre todo a partir de la creación del Estado de Israel, de las grandes emigraciones que se produjeron tanto a Israel como a Sudamérica, a partir de los años 40 y bueno, por eso a día de hoy, como decía desde el principio, es una lengua que ya no es lengua materna de nadie en este mundo y que simplemente se mantiene por la necesidad, por el deseo de conservarla. Uno de los primeros, bueno, aquí he hecho una pequeña recopilación de portadas, uno de los primeros, ¿no? Por no decir el primer, el primer trabajo de recopilación y de puesta por escrito de textos o de vocabulario en jaquetía fue el hecho por José Benoliel, quien en las primeras décadas del siglo XX se propone llevar a cabo la recopilación de coplas y romances que se pudiesen conservar porque era consciente de que se estaba perdiendo, ¿no?, en esta deriva de la que estaba hablando y que formaban un pequeño corpus de literatura en jaquetía que quería conservar. Él llegó, como expresa además en la introducción que le hace a alguno de sus textos, ahí he puesto el diccionario básico jaquetía español y él lo escribe con J, como veis aquí, por tanto aquí ya tenemos, ¿no?, una de esas distintas maneras de escribir esta lengua. Él dice en la introducción a su trabajo que esta labor la tuvo que hacer a partir de un esfuerzo ímprobo de memoria, de intentar recordar esos romances que él se sabía
y pidiendo ayuda, por supuesto, a otros hablantes de esta lengua, incluso fuera de Marruecos, porque sabía que vivía, pues, desde un primo suyo hasta cualquier persona que, por referencia, sabía que podía recordar alguno de estos romances. Consigue reunir 150 textos, por tanto, por eso decía que es que frente a otras lenguas que estamos hablando de un corpus literario reducidísimo, ¿no? 150 textos que le envió a Ramón Menéndez Pidal para que fuesen incluidos en su romancero hispano. Por supuesto, Menéndez Pidal lo acogió con todas las fiestas que pudo, porque pasó a formar parte esencial del trabajo que estaba realizando. La primera vez que fueron puestos entonces por escrito, fueron apareciendo publicados en el Boletín de la Real Academia de la Lengua a partir de 1928, porque Menéndez Pidal los fue publicando, pero en ese momento solo se llegó hasta la M. No hay constancia de por qué a partir de la M, porque junto a esos romances empezó a recopilar también un glosario de vocabulario, por eso decía lo de la M, perdóname, he empezado yo al revés, y solamente entero hubo que esperar hasta 1952, cuando apareció, bueno, una primera edición de ese diccionario básico que está ahí, en el que ya sí se incluye el vocabulario completo con todas las letras. Y de nuevo ahí él vuelve a repetir, vuelve a insistir en el esfuerzo que tuvo que hacer. De hecho, yo tenía por aquí una cita. Dice literalmente: reunir y coordinar los elementos necesarios a mi estudio sin más recurso que mi memoria embotada y ofuscada por más de 50 años de residencia en países donde ni se habla español ni de nombre es conocida la jaquetía, ¿de acuerdo? Por tanto, ahí él vuelve a insistir en ese esfuerzo que tuvo que hacer para recopilar este diccionario, ¿no? Otro de los trabajos que más vocabulario, sobre todo, porque claro, esto es lo que básicamente se ha tenido en un primer momento, es el que hizo Alegría Vendallán de Vendelac. Ese libro ya es de los años 90 y ahí, que llamó Voces jaquetiescas, ahí también es un glosario, es un vocabulario en el que en orden alfabético pues va dando simplemente ejemplos. Ahora leeremos algunos. Jacob Israel Garzón en 2017 ya, por tanto ya veis que es muy poco lo que esta lengua se ha estudiado. Publicó Lengua y Literatura Oral en Judeo-Español en Marruecos, o Jaquetía, fue como él lo publicó, de ese no os he puesto la portada. Y unos años antes ya sí se había realizado un trabajo muy interesante, que es el de Sol y Levi, Mi vida en Jaquetía, de 2012, y es muy interesante porque él, además de recopilación de textos y de historias también, pues de su infancia, recuerdos y demás, todos escritos en jaquetía, graba los audios contando algunas de esas historias. De hecho, si queréis, podemos escuchar cómo suena esa jaquetía de Sol y Levi. Cuando llegué en 1962 a Tetuán, afirmo que estoy de acuerdo. Y en esto no me parezco a la mayoría de los tanjawis que siempre consideraron a Tetuán como algo muy inferior a Tánger, la capital del Raolam. Vale, ha dicho tanjawi, que es una palabra no podemos permitir que vale, el perdón. de armas con los... Ha dicho tanjawi, que es como se dice a los tangerinos en árabe, por tanto ha incorporado esa palabra. Ha dicho, ha conjugado un verbo en primera persona, que ahora vamos a ver cuál es la característica de los verbos en primera persona en presente de la jaquetía. Y ha dicho olam. Olam es el mundo, que también es una palabra que viene del árabe directamente, alam en árabe, que ahí sí hay una gutural que decía antes que en yiddish se pierde. La jaquetía sí mantiene las guturales por el contacto con el darilla directo, ¿no? Bueno, nos lo ha hecho, lo voy a dejar unos segundos más por si dice algo. En la franja de Gaza continúa. Este conflicto es... Ay, perdonadme, bueno, nada, si no nos va a dejar, lo traía, pero bueno, si no nos va a dejar, lo sigo y luego
podemos volver a escuchar otro audio que tengo. Entonces, bueno, así es como el pequeño, escaso corpus más moderno que hay de Hacketías se va formando. Levi además es el autor de las que se consideran la primera, segunda y casi tercera, porque en medio se incluyen algunas que han ido publicándose, novelas enteras íntegramente escritas en Hacketia, cosa que hasta este momento no había. En 1992 publicó en Quebec Yahesra, escenas hacketiescas, y en 2008 y 2014 publicó el libro de Salomó y el segundo libro de Salomó, que son unas novelas pseudo-autobiográficas protagonizadas por un judío de Tánger y su vida en la ciudad. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues evidentemente una riqueza absoluta, porque conocemos cómo se hablaba en el Tánger de la época en que este señor estuvo viviendo antes de emigrar a Canadá, además de pues, las costumbres, las tradiciones de esa comunidad judía de la ciudad de Tánger, en este caso, que la vamos a diferenciar normalmente del resto de Marruecos, aunque bueno, con matices, evidentemente, no siempre. Pero como yo decía antes, yo he llegado a acercarme brevemente, porque mi acercamiento a la Hacketia es muy superficial, pero lo hice a partir del estudio de obras como La vida perra de Juanita Narboni o El Masal de los pobres, que son obras escritas por tangerinos en español que incluyen sobre todo algunas palabras sueltas y en el caso del libro de Ben Street, diálogos completos. Él sí incluye algunas conversaciones escritas en Hacketia. Estos dos libros son, bueno, Francisco Moscoso, él es profesor de la Universidad de Cádiz de dialectología marroquí, los ha estudiado por las palabras del dialecto que también se conserva, los llama dos tesoros literarios para el estudio de estas lenguas, dos tesoros que conservan esas palabras que están prácticamente en desuso ya en el norte de Marruecos. La primera de ellas es el Masal de los pobres, que significa la suerte. Masal es una palabra que también viene que en este caso viene del hebreo, ¿no? que significa eso, suerte o fortuna. Cuenta la vida de los tangerinos en los años 50 y 60, es decir, la época en la que Ben Street vivía ahí. Y como decía antes, aquí es donde se aprecia cómo esta lengua va a poder estudiarse o analizarse su evolución según los barrios de la propia ciudad, en función de en contacto de con quién estaban en contacto estos hablantes de Hacketia, porque uno de los protagonistas de la novela va a vivir en la zona de la Fuente Nueva, que es una zona de dentro de la Medina de Tánger, donde había bastante población judía, y él va a mantener, este personaje va a tener una Hacketia muy clásica, con muy poca, entre comillas, influencias de otras lenguas modernas del entorno, frente a otros personajes con los que hable, que si se va hacia el bulevar, es decir, hacia la zona de ensanche donde más españoles vivían, esos personajes van a ir hablando, añadiendo más vocabulario, sobre todo con pronunciación, porque está escrito para leerlo así, a la andaluza, porque la mayoría de la población tangerina y norte marroquí de la emigración sería de origen andaluz, por tanto hay mucho seseo en toda esa grafía. De hecho, gracias, por ejemplo, en Hacketia se dice gracias, o sea, seseando como a la andaluza, ¿no? Y si el personaje que habla es de la zona del Marchand, que es la zona alta de la ciudad de Tánger, no sé los que conozcáis Tánger, la zona del palacio, donde está el Palacio Real, esa es la zona más rica, la zona donde estaban las buenas casas, donde sobre todo vivía población francesa y británica, y por tanto esos hablantes de Hacketia van a tener muchas palabras asimiladas del francés o del inglés. Entonces, por eso decía desde el principio que va a ser una lengua que de pronto en ciudades como Tánger va a tener una idiosincrasia muy concreta solamente por los barrios en los que se sitúa, y eso aparece muy bien reflejado en los textos de Ben Street. De hecho, Jacobo Israel Garzón dirá que la división de la Hacketia en la ciudad de Tánger va a estar relacionada con las clases sociales.
Es decir, que la evolución de esta lengua a mediados del siglo XX va a estar directamente vinculada a las clases sociales de la propia ciudad. Tenía yo aquí un fragmento del libro y os lo dice, poco a poco, bueno, recordad que está en español, pero con palabras añadidas. Dice, poco a poco Estrella olvidó, o más bien quiso olvidar la jaquetía, el idioma que hablaba con sus padres y sus amigas. Perfeccionó bastante el español con un fuerte acento andaluz que practicaba día a día con Conchita, la sirvienta malagueña. Y también aprendió algo de francés en el salón de té de Madame Port. ¿Aló? ¿Tammo? ¿Cómo estás? Ferenzmal. Ferenzmal, eso es una palabra en jaquetía, bueno, como que no estés mal, ¿no? Dichosos los oídos que te oyen. A ver cuándo tenés un momento para pasar por casa y ocuparte de mí. Bueno, mi reina, y ese mi reina es una expresión completamente jaquetiesca, el mi reina, endiamantado, mi bella, todas esas expresiones son, que está Cristóbal asintiendo, entiendo que porque efectivamente eso es común, claro, y además es que ese mi reina, todas las señoras mayores que todavía mantienen ese deseo de mantener, aunque sean expresiones en jaquetía, en Tánger, lo van a decir. Cada vez que la pobre Rachel Muyal, que antes decía que murió hace un par de años, se encontraba contigo, te decía, ay, mi reina, ¿cómo te ves? Y cosas así, y esa era, hoy estás endiamantada, y te quería decir que lo que hoy te veía era con buena cara, y era, estás endiamantada, estás radiante, ¿no? Esas expresiones son muy, muy características, ¿no? Así que bueno, ahí tenemos, ¿no?, algún ejemplo del Masal de los Pobles. Y bueno, La vida perra de Juanita Narboni, que es una de las, para mí, de las grandes novelas de la literatura española contemporánea, desgraciadamente olvidada y en proceso de recuperación, tanto esta como sus obras anteriores. Lo que pasa que esta es la única en la que Vázquez añade palabras en jaquetía. Es un ejemplo extraordinario porque hay una voluntad del propio autor por incluir ese vocabulario. Él dirá en varias entrevistas que se le hicieron, que están publicadas en algunos textos recogidos, que él quería reflejar de forma explícita sus recuerdos de las conversaciones de su madre con sus amigas hebreas en la tienda que tenía. Ángel Vázquez, él pasó su infancia en la tienda de sombreros que tenía su madre en la ciudad de Tánger, y él siempre dirá que su literatura nace de ahí, nace de lo que él escuchó de esas conversaciones, de ahí que su reflejo de los personajes femeninos, por ejemplo, sea tan extraordinario. Él dice, hay un momento en que al hablar de esta novela, dice, no tengo que inventar nada. Hablando de la escena de una escena en la cocina, dice, la cocina está ahí, yo la huelo, la palpo, la oigo. Entonces ahí tenemos, ¿no?, ese evidente recuerdo que él solo tiene que tirar de él y ponerlo por escrito. Y algo muy, muy interesante también que hace en una pequeña introducción que le hace a esta novela es que él quiere defender ese español, porque esta novela es del 77 y él escribe en ese texto, si estamos aceptando con los brazos abiertos la literatura que nos llega del otro lado del Atlántico, es decir, todo ese boom literario, efectivamente, que en los años 70 en España ya se consagra, dice, ¿cómo no vamos a hacerlo de la que viene del otro lado del estrecho? Es decir, él es consciente de la necesidad de intentar hacer que ese español de Marruecos también encuentre un nicho al otro lado, ¿no? Pero bueno, efectivamente es muy reducido, es muy escaso y tuvo bastante poca repercusión, pero es muy interesante que él sea consciente de lo que está queriendo hacer, que no es en ningún caso gratuito. Y por ejemplo, si os leo un fragmento de Juanita, bueno, Juanita es un monólogo, la edición de Virginia Trueba, ella de una manera muy brillante lo llama monodiálogo, porque Juanita no se calla en ningún momento a lo largo de las más de 300 páginas que hay, pero nosotros solo la escuchamos a ella. Es decir, ella está constantemente hablando con otras personas, de ahí el monodiálogo, pero nosotros solo sabemos qué piensa y qué dice Juanita, y si sabemos lo que los demás han dicho siempre va a ser a través de su voz, por tanto va a estar siempre manipulado, ¿no?
Entonces, bueno, voy a leer algo de corrido porque podemos compararlo ahora que han llegado profesores de literatura inglesa y norteamericana. Cuando se quiere hacer una comparación de este texto, se suele decir que hay que asimilar, hay que ponerlo en paralelo con el monólogo de Penélope en el final de Ulises. Es decir, ese flujo de conciencia imparable, por tanto hay que leerlo, que casi no tiene ni puntos, es de bastante complejidad. Dice Juanita, te veía venir como siempre, yo también te saludo, mi reina, que se te caiga el masaje. Una vez te pedí 20 duros y no quisiste dejármelos. Claro, me saludas por cuestiones de prestige. Al fin y al cabo, una Narboni es una Narboni y tú no eres más que la purita mierda que tuviste suerte de dar con un marido cabrón. Estoy bien, mi bueno. Gracias. Mejorando te veas como yo me veo. Eso, ahora provócame. Ahí, eso, ahora un céntimo. ¿Veis ahí, no? Ese discurso loco y cómo van incluyéndose esas palabras de la jaquetía que Ángel Vázquez va a ir recuperando. Entonces, bueno, eso es como panorama más o menos general de qué es la jaquetía a día de hoy. En cuanto a la formación de esta lengua, ¿no? Por ejemplo, en el vocabulario, antes también se han puesto ejemplos de este tipo, por supuesto la relación directa de la influencia del hebreo va a estar muy vinculada con la religión, evidentemente, con términos que tengan que ver con el judaísmo. Por ejemplo, averá, pecado, violación, aborá, la adoración a Dios, o el mezuzero, que será el estuche para meter la mezuzá, son palabras que se van a ir incorporando. Algo que no he dicho en ningún momento es que si en algún caso, algún romance que se conservaba escrito estaban efectivamente escritos en hebreo, muy pronto se pasa a utilizar solamente el alfabeto latino, porque al haber tan pocos ejemplos de literatura escrita, bueno, pues ya cuando eso se hace ya por contacto mucho más contemporáneo con el español y por tanto se adapta el alfabeto latino. En este caso, como antes también decía, como no hay un consenso, hay algunas letras que se adaptan de determinada manera para intentar trasladar fonemas que vienen, por ejemplo, del árabe o del hebreo. Ahí, por ejemplo, a estas A que le he puesto esos acentos, porque eso es como algunos, porque claro, no todos hacen lo mismo, que ese es el problema, algunos de los compiladores trasladan la Ain o incluso la Hamza directamente del árabe. Es la única manera que algunos encuentran para ponerla por escrito. La influencia del Darija, como estaba diciendo, ¿no? Se va a ver, por ejemplo, en consonantes como la Ain, la Gain y la Kaf, que son tres consonantes tan características del árabe. Y que, por ejemplo, podemos encontrar en palabras como gazal o gazela, y en olam, que será la ain, o olama, que son dos maneras, las dos de abajo son la misma palabra escrita en dos vocabularios distintos, y arriba es en masculino y en femenino, gazal, gazala, que es, como se dice, guapo, es belleza. Un chico joven es un gazal, se le dirá como piropo, refiriéndose a su belleza, pero que evidentemente de ahí vendrá nuestra palabra gacela, por tanto ahí vemos esa conexión directa con el árabe, porque en la poesía tradicional árabe clásica la metáfora de la belleza por antonomasia va a ser el animal de la gacela, ¿de acuerdo? Por tanto ahí vemos cómo se ha producido ese trasvase del uso, ¿no? En cuanto a los sonidos consonánticos que se conservan o que se mantienen también, por ejemplo, la ja aspirada, ¿no? Que es de origen árabe, en palabras como hadra, por ejemplo, que significa conversación, la ja fuerte, semítica, también que el árabe o el hebreo, ¿no? La het hebrea o la ja en árabe, también se va a mantener, como en haram, pecado, ¿no? El pecado en jaquetía es haram, que en árabe y en Darija, por supuesto, es exactamente igual.
o, como digo, estos ejemplos que he puesto aquí. Como decía antes, la primera persona que hemos oído, ahora si nos deja volver a escucharlo, el audio de Solly Levy, los verbos en primera persona. Algo muy interesante que se produce con los verbos es que se incorporan verbos, préstamos de verbos en árabe, se hispanizan, ¿no? Se convierten en verbos de la primera conjugación y entonces se conjugan como verbos de la primera conjugación. Por ejemplo, el verbo jadrear o el verbo atawilar, que significa jadrear es como charlar, conversar, y atawilar es poner orden, ordenar, se van a conjugar como verbos de la primera conjugación, pero con la característica de que los verbos en primera persona van a añadir esa Y final por asimilación de voy, estoy o digoy, ¿no? Por ejemplo, entonces, yo digo es yo digoy, yo hablo, yo habloy, ¿no? Añaden esa Y final y en el texto en el audio a ver si lo podemos volver a poner bueno, otra vez estamos las mismas. A ver si... ¿Me quedan 5 minutos? Vale, entonces no lo pongo. Lo hemos escuchado. Si queréis, si queréis podéis ir, ¿vale? Muy fácil. La vida en Jaquetía, ¿vale? El del pescadito. Perdón, que me he salido yo de aquí. Lo tenéis. Luego, algunos cambios vocálicos que se producen también. La O por la U. La I por la E, que eso también es de influencia directa del Darija marroquí. Por ejemplo, decir viñuelo por buñuelo, que el viñuelo es una palabra que en Marruecos hoy se sigue usando porque sigue siendo un postre tradicional, con esa palabra en español, viñuelo. O película, que se utiliza también en dialecto, la película por película. O mirinda por merienda, ¿de acuerdo? Hacen ese cambio que de hecho eso también es influencia tanto del español como en el marroquí, también se adapta porque el verbo mirindar en dialecto marroquí se utiliza tal cual y se conjuga como un verbo en Darija, pero utilizando la raíz del verbo mirindar, todo con i. ¿De acuerdo? Por tanto, ahí vemos cómo las influencias son directas. Antes hablaba de la acentuación de las palabras. En Jaquetía no hay ni esdrújula ni sobreesdrújula, todas se hacen agudas en ese caso, por tanto, lámpara va a ser lampará, o la ciudad de Málaga, que tendrá tanta vinculación durante el siglo XX con la ciudad de Tánger, por ejemplo, va a ser siempre Málaga, ¿de acuerdo? Se van a hacer siempre agudas. Y bueno, por concluir, ya que me quedaba poquísimo tiempo, como decía desde el principio, es una lengua que a día de hoy no es lengua materna de ningún hablante, es decir, no se habla como lengua materna en ningún caso, pero sí hay pues intentos de mantenerla, sobre todo por ese esfuerzo de recuperación y conservación de ese patrimonio, de ese legado cultural que supone esta lengua. Bueno, pues hace poco, por ejemplo, se ha publicado El Principito en Jaquetía, sobre todo, bueno, pues con la variante de los sefardíes de Ceuta y Melilla, que va a tener también, por supuesto, sus propias características. Perdón, es que estoy en versión... No, hace un par de años la profesora Yasmine Bale Riballa puso en marcha este proyecto desde la Universidad de Texas State University, Minority and Minoritized Languages and Culture, en el que, bueno, si entráis, hay uno sobre ladino, hay uno sobre... perdón, se ha ido para atrás. No me deja, ¿por qué? Pues he pegado mal el enlace, perdonadme. Bueno, hay una entrada completa sobre la Jaquetía. Hace un mes me escribió a mí un señor que se llama Boaz Levy para preguntarme algunas cuestiones que no encontraba cómo decir cómo estás, cómo te encuentras, porque claro, todo eso vocabulario son eso, vocabulario, pero las expresiones y las conversaciones más coloquiales, eso no hay todavía mucho registro escrito, y este señor estaba queriendo, me escribía desde el Jewish Museum of Florida, de la Florida International University, para decirme que estaba queriendo poner en marcha un proyecto de aprendizaje de Jaquetía en la universidad y que quería saber, vamos, que os he traído escrito hasta lo que me preguntó, how are you?
thanks, see you later. Eran las 3 cosas que quería saber decir en jaquetía. Entonces le dije, ¿qué tal? ¿Lo bueno? Gracias. O el Dios te fuque, es decir, que el Dios te ayude, ¿no? Entonces me dijo, ay, muchísimas gracias. Dice, es que voy a poner un curso y claro, estas cosas para empezar a saludarnos necesito saber cómo se dicen. Y le dije, bueno, pues me parece estupendo que la Florida International University quiera poner en marcha un proyecto de estas características, que es verdad que en Israel hay algunos, sobre todo hay algún, como tú decías, algún programa de radio en el que se está manteniendo o diciendo que se habla en jaquetí, algún programa en YouTube, hay por ahí también algo dando vueltas, pero muy, muy, muy poco, ¿no? Yo traigo, por terminar, el último minuto que me queda, este señor es Alberto Pimienta, él es un romancero, está ya muy mayor, hace mucho tiempo que ya no canta, de hecho hace mucho tiempo que no sé nada de él. Él era tangerino y hizo muchas grabaciones y muchos conciertos de romances cantados en jaquetía, ¿no? Y entonces, bueno, en Radio Sefarad hay esta conversación, que es una entrevista a él muy larga, en el que hay un momento, que tengo yo por aquí apuntado el minuto 7, ¿vale? Aquí lo tenéis, veis fotos de esto, a ver, minuto... Oyeran, de repente se partían, unos parten para Francia. Está contando de qué va el romance. Para la Almería. La reina Serifa mora, la que mora en la Almería, dice que tiene deseo de una cristiana cautiva. Los moros como eso oyeron, de repente se partían, ellos parten para Francia, de ellos para la Almería. Bueno, nos ha tocado una parte justo en la que menos ejemplos hay, solo hay un par de deseos, ¿no? Había ahí Francia y demás, pero bueno, es que es 1:20, él va a ir contando ahí cómo recuerda a sus tías mayores, determinadas expresiones y cómo les preguntaba, pero ¿qué significa esto? ¿Qué significa? Es decir, estos son algunos de los pocos ejemplos que todavía a día de hoy se conservan de esa memoria de una lengua que bueno, está, diríamos, que muerta, pobrecita, y no enterrada, porque efectivamente hay intentos de mantener, como el de Boaz Levi, de pronto, que bueno, pues quiere intentar recuperar la enseñanza, por lo menos, de rudimentos de jaquetía. Así que bueno, nada, esto era más o menos lo que venía a contaros. Muchas gracias y hasta aquí he llegado. Si alguien tiene alguna duda, pero vamos, yo creo que no, más o menos era... Ah, sí, dime. Ay, bueno, primero muchísimas gracias, Rocío. No tengo ni idea de todo esto y me ha encantado. Es una pregunta muy corta. Te quería preguntar cómo se llamaba el señor que recogió los romances y se los pasó a Pidal, que no me he enterado del nombre. Sí, Jacob Bentolila. No, Bentolila no. Ah, perdona, por Dios. Benoliel, por Dios. Te voy a leer. Bentolila es el actual profesor de... Claro, exacto. Académico. Exacto, perdóname. Académico de la Academia del Ladino, que es el que ha propuesto una de tantas propuestas de la escritura de la jaquetía. Exacto, claro, he liado yo uno con otro, por Dios, te dicen, son los dos, claro, Benoliel. No, pero Benoliel, no solo Benoliel, porque Benoliel era sobre todo el que hizo el diccionario. Es el diccionario. El de los romances sobre todo era... No, Manuel Manrique de Lara. Bueno, pero Benoliel es el que empieza, ¿no? El que le manda a los primeros a... Yo creo que Benoliel va después que Manrique de Lara. Creo que Menéndez Pidal primero mandó a Manrique de Lara, que era musicólogo, claro, y del ejército. Y además... Claro, es que yo creo que uno de los problemas hay que no hay ni siquiera un consenso en eso, es decir, que hay tan poco trabajado. No, y Menéndez Pidal trabajó con varios claro, correspondientes, que no solo con uno. Y no es que estuviera uno primero y otro después, sino que uno iba en un viaje, otro iba en otro viaje y tal. Incluso mucho tiempo después, Manuel Alvar también estuvo en Marruecos recogiendo romances. Sí. Claro. Ese ya obviamente es posterior, porque claro. Por fecha.
Sí, se ha publicado hace poco un libro que se llama El bacalito de las lenguas. Está publicado en Sures, en la revista Sures, y ahí hay varios trabajos Sol Genafo, por ejemplo, tiene un artículo, Moscoso tiene otro, Gómez Font tiene otro. Hay varios profesores e investigadores que han estudiado ese intento de ir hacia atrás en este hilo, ¿no? Entre Benoliel y demás. Pero es complicado porque hay muy poquito, realmente muy poquito, ¿vale?